Buenos días, mis amados hermanos, en nuestra caminata de oración. ¿Tenemos un Dios cercano o un Dios lejano? Bueno, la Biblia dice que cuando Dios nos creó para estar cerca de Él. Pero el hombre es quien se ha alejado de Dios a causa del pecado. Isaías 53 dice, cada uno se apartó por su camino, como ovejas descarriadas. Como ovejas descarriadas, cada uno se apartó por su camino. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Y nos hemos apartado, y aunque ahora quisiéramos acercarnos, no podríamos a causa del pecado. El pecado hace un obstáculo entre Dios y los hombres. Pero en Efesios capítulo 2, la Biblia dice que nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que por el sacrificio de Jesucristo, nosotros que en otro tiempo estábamos muy lejos de Dios, ahora podemos, al fin acercarnos a Él. Y podemos acercarnos confiadamente. Allá en Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios por medio de Cristo, quien entró por nosotros, quien atravesó el velo, el de los cielos y entró por nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, la lejanía que el hombre tenía de Dios y la imposibilidad de acercarse a Él sin una justificación, pues estaba ejemplificada en el templo. En el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo he explicado otras veces, pero no me canso de explicarlo porque es precioso. Bueno, pues el pueblo sabía que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y el arca estaba en el lugar santísimo. Y no todo el mundo podía acercarse ahí, ni nadie podía entrar. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Pero la Biblia dice, no sin sangre, no sin un sacrificio previo de un cordero, sin un sacrificio previo de un inocente por él, que era símbolo de Cristo, el Cordero de Dios, quien vino y se ofreció por nuestros pecados para hacernos cercanos a Dios. Así que el pueblo sabía que el arca estaba en el lugar santísimo y que nadie podía entrar ahí, nadie podía tocar ahí, nadie podía llegar al lugar ni ver eso. Solamente una vez al año, en el día del Yom Kippur, cuando hacían el sacrificio por el perdón, que todo era un símbolo de Cristo, pues entonces ellos podían saber que el sumo sacerdote entraría ahí con sangre que rociaba sobre el propiciatorio y que mostraba que Dios perdonaba al pueblo. Pero acercarse a Dios era simbólicamente algo imposible si no era a través de un sacrificio. Bueno, pues la Biblia nos enseña que Cristo es quien nos hizo cercanos a Dios. Hay un pasaje precioso en la Biblia, hermano, uno de los pasajes más lindos de la Biblia, y que a veces nosotros no estudiamos toda la profundidad que tiene este precioso pasaje, que está en el libro de Mateo capítulo 17, que es la transfiguración de Cristo. Es un hecho sublime, del cual se debería hablar más, se debería estudiar más y leer más. La Biblia dice que Jesús, acompañado de 3 de sus discípulos, sus 3 más cercanos, Juan, Jacobo y Pedro, subió a un monte. Y estando allí, se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía. De pronto aparecieron Elías y Moisés. Y dice la Biblia que Jesús estaba allí con ellos. Fue algo espectacular que los discípulos pudieron ver. Fue algo tan maravilloso que dice la Biblia que cuando los discípulos vieron aquello, le dijeron a Jesús, Señor, vamos a construir 3 chozas, 3 enramadas, 3 casas aquí. Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Qué entusiasmo, hermano, qué visión de esplendor la que tuvieron aquellos discípulos. Ellos quedaron verdaderamente sorprendidos. Ellos estaban anonadados con aquella visión que estaban teniendo. ¿Puede usted imaginarse eso? ¿Puede usted imaginarse como cristiano que usted esté en ese lugar y que vea eso? Es algo espectacular. Hasta ahora ellos sabían que Jesús era el Cristo. En el capítulo anterior lo habían declarado, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero de pronto ver aquella transfiguración allí
aquella visión de aquellas personas espectaculares de la historia de Israel, y tenerlos allí ellos, delante de ellos, pues fue algo espectacular. Bueno, pues cuando Pedro dijo estas cosas, Señor, hagamos 3 enramadas, dice la Biblia que de pronto se oyó una voz del cielo, la voz del Padre. La voz del Padre que repite más o menos la misma frase cuando Jesús fue bautizado en las aguas de Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien he elegido. Este es mi Hijo amado, dice la voz. Y la voz en el monte que tronaba, de pronto la perspectiva de los discípulos cambió. Del entusiasmo que tenían al ver la transfiguración, al ver a aquellos grandes héroes de la fe, de la historia de Israel, de todo el entusiasmo de querer construir una enramada allí, de pronto dice la Biblia que se postraron llenos de temor. Y naturalmente podemos entenderlo. Ellos habían escuchado la historia del bosque, de la voz que truena en el monte Sinaí, la voz que tronó, la voz que no pudieron soportar el pueblo de Israel. Habían escuchado esas historias de niños, el temor, el Dios que no solamente era amor, sino fuego consumidor, y que ese Dios de fuego consumidor ahora estaba diciendo, oye, ustedes son unos faltas de respeto, o podían entenderlo así, ¿no? Este es mi Hijo amado. Yo quiero hacer 3 cosas, porque veo, Jesús, que tú estás al nivel, oye Jesús, eres muy grande, estás al nivel de Elías, al nivel de Moisés, eres alguien maravilloso, Señor, estás a ese nivel. Y el Señor dice, tengo que intervenir con mi voz y aclarar el asunto. No está al nivel de Elías, Él no está al nivel de Moisés, Él es mi Hijo amado, Él es parte de la divinidad, de la esencia misma mía. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien todo lo que hace me complace, en quien yo verdaderamente, Él y yo somos uno. Eso es lo que está diciendo la voz. Pero los discípulos se postran llenos de temor. Ellos están, wow, han oído la voz. Eso para un judío, hermano, que había estudiado y oído todas esas historias, y de pronto escuchar la voz de Dios, que posiblemente en la escena hay cosas que no se nos explican, pero ellos se postraron llenos de temor, llenos de temor. Pedro cuenta esta historia después en el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, cuando dice acerca de la palabra más segura, dice, porque nosotros oímos la voz en el monte, y llenos de temor. Wow, Pedro cuenta esa historia como algo espectacular, que la voz que dijo, este es mi Hijo, en Él tengo complacencia. La Biblia dice que cuando ellos se postraron allí en el monte de la transfiguración, llenos de temor, hay un versículo precioso que dice, y Jesús se acercó y los tocó. Y los tocó. Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. No temáis. Levántense, no teman, porque yo soy el que me he acercado a vosotros. Dice la Biblia, Jesús se acercó y los tocó. Jesús se acercó y puso la mano sobre ellos, los que estaban llenos de temor por la voz del que hablaba, la voz del que tronaba en el monte, y le puso la mano sobre ellos. Y dice la Biblia que les dijo, no teman, no teman. No teman, ¿sabe por qué? Porque ustedes estaban lejos y condenados, pero yo me he acercado. Volvemos al versículo de Efesios, ¿verdad? Donde dice la palabra, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Mira, hermano, nosotros nos apartamos cada cual por nuestro camino, como ovejas descarriadas, pero Cristo vino, Él es el buen pastor que dejó las 99 y salió en busca de la oveja perdida. Él vino y se acercó, Él es quien se acercó a rescatarnos, Él vino por nosotros. Alguien dijo una frase maravillosa. Alguien dijo, oye, Dios no nos arrojó la bendición desde el cielo. No, Él mismo vino a traerla. Él mismo vino, el mismo Dios desciende, baja, el Verbo se hizo carne y se acercó a nosotros. Y se acercó para salvar, hermanos. Y allí están en el monte, llenos de temor, llenos de pavor. Y Jesús se acercó y los tocó. Y les dijo, no teman.
no teman. Tremendo, hermanos. Esos hermanos se levantaron de allí, cambiados, transformados, porque entendieron que antes estaban lejos y que ahora son cercanos por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la Biblia enseña que nosotros tenemos un Dios cercano. Allá en el Salmo de David, creo que es el Salmo, lo tengo por acá, el Salmo 145:18. 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Dios se acerca. No dice cercano está el hombre a Dios porque le invoca, no, cercano está Jehová al que le invoca. El que le invoca a Dios se acerca. Nosotros nos alejamos cada cual por su camino, pero Dios se acerca. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Ahora tú tienes esta posibilidad, tú que estás lejos de Dios. Y si estás lejos de Dios, por medio de Jesucristo puedes ser cercano al Señor, acercarte a Él, acercarte al Dios que te puede salvar, acercarte al único Dios verdadero, al real Dios. La Biblia nos cuenta otra historia acerca de el Dios cercano y el Cristo que se acerca. Después de que Jesús fue prendido por los romanos en el huerto del Sinaí, en el monte de los Olivos, la Biblia dice que fue llevado para ser crucificado. Los discípulos dicen que cada uno huyó. Tremendo, hermano. Judas le negó, pero los demás huyeron para salvar su vida. Ninguno estuvo cerca. Pedro fue el que más se acercó, pero cuando Pedro se acercó, terminó negándole, le negó. Cuando le dijeron, oye, tú tienes acento galileo, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Y se cumplió la palabra profética del Señor de que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús se los dijo en la cena, ustedes se escandalizarán de mí. Y así fue. Se apartaron, se fueron, se volvieron a apartar del Señor. No importa cuánto habían visto, no importa cuán transformados pudieron haber estado por las cosas que escucharon, por estar 3 años cerca del Señor. Cuando ocurrió la primera catástrofe, se apartaron del Señor, se fueron nuevamente. Pero dice la Biblia que cuando el Señor resucitó, el Señor mandó un recado allí a ellos. Decid a los discípulos que no se vayan de Jerusalén. Y dígale a Pedro, a los discípulos y a Pedro, que yo vendré a ellos. Y dice la Biblia, en el capítulo 28 del libro de Mateo, el pasaje en que Jesús se les aparece a los discípulos antes de ascender al cielo. Y dice la Biblia con unas palabras preciosas, creo que es Mateo 28, 17, creo que es. Dice la Biblia que cuando estaban allí en el monte, vieron al Señor. Y miren las palabras de la Biblia, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese pasaje donde Jesús les dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, qué maravilla. Podemos entender lo que está sucediendo. Es algo maravilloso. Ellos se han vuelto a alejar de Dios. Ellos han preferido correr. Ellos se escondieron, ellos huyeron, se alejaron de su Señor. Pero dice la Biblia que Jesús se acercó y les dijo, toda potestad. Jesús se acerca nuevamente. Hermano, podemos entender el amor y la misericordia de Dios. El amor que Dios tiene por nosotros. Un Dios cercano, hermano. Tú tienes y yo tengo un Dios cercano, un Dios que se ha acercado. Entonces, si tú no has venido a ese Dios cercano, si tú no has entendido que Él está ahora mismo poniendo la mano en tu hombro y usando estas palabras mías para decirte, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a mí, porque yo me acerqué a ti a través de mi Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz
porque ahora puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Este es el momento de tu vida. Este es el momento en que tú puedes decidir eso. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. El Dios que se acercó a mí, el Dios que envió a su Hijo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. Grande es este misterio. Grande es este misterio, dice en Timoteo. Grande. Es un misterio que no podemos entender, pero Dios se ha acercado a nosotros. Dios se ha acercado a ti y te dice, oye, arrepiéntete y recíbeme como tu Señor y tu Salvador. Entonces nosotros tenemos que responder a ese acercamiento que Dios ha hecho a nosotros. Por otra parte, si ya eres cristiano, entiende, agradece y vive con el Dios cercano, el Dios que habita en ti. En Juan 14, cuando Jesús habla del Espíritu Santo que vendría, que no os dejaré huérfanos, porque yo enviaré mi Espíritu y el Consolador. Bueno, pues hay un momento en que Judas tiene una duda. Judas siempre tenía dudas, ¿verdad? Judas siempre tenía dudas. Claro, era normal que Judas tuviera dudas. Pues Judas dice, Señor, ¿cómo es esto de que tú estarás en nosotros? ¿Cómo es esto? Y dice el Señor que dice, mi Padre y yo habitaremos en ustedes, estaremos en ustedes. No es un asunto de que ustedes tengan que estar viniendo. Hay personas que se equivocan con respecto a la verdad de Dios y dicen, bueno, vamos a ir a donde está Dios. No, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está contigo, Dios no te dejará ni te desamparará. Él es el Dios que te ama, Él es el Dios que no te abandona, Él es el Dios que siempre está a tu lado. Ahora, este Dios se ha acercado y mora en nosotros, por el Espíritu Santo mora en nosotros y nos enseña, hermano, esta gran verdad. Tú y yo tenemos solamente que responder. Si eres un cristiano, entiende esta verdad. Él se acercó. Él te toca en su hombro y te dice, no temas, aquí estoy, yo me acerqué, puse a vivir mi espíritu en la morada tuya, en ti. Tú eres morada mía, tú me perteneces. Hermano, Dios se acercó y Dios está con nosotros. Él dejó lo que tenga que dejar como pastor, te busca y te rescata y te rescata. Hermano, vivamos adorando y sirviendo al Dios que se acercó y nos rescató. Nosotros nos apartamos y nos descarriamos como ovejas, pero Él se acercó y nos salvó. Cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Que Dios le bendiga, hermano.